Hemos saludado a la doctora Daza, pero no a la alcaldesa Matei. Un agrado tenerlas acá. Muchas gracias. Estábamos conversando respecto del nivel de crispación, pero bueno, yo creo que entrando en el análisis, en la mirada como más calma de lo que Chile se juega el próximo 19 de diciembre, con posibilidades de contraargumentar, de hacer contrapuntos, es una contribución que uno puede hacer al debate público. Así que es un gusto que hayan podido venir las dos juntas. Bienvenida a estar acá. Sí, feliz, encantada aquí conversar y poder despejar las dudas, ¿cierto?, que tiene la gente. Mira, lo que yo no sabía, doctora y alcaldesa, es que ustedes eran muy amigas. Nosotros hemos preparado una nota que habla de ambas y de esta amistad, y luego vamos a hablar, por supuesto, de eso y de la candidatura de José Antonio Kast. Veámosla. Son dos de las mujeres más fuertes de la derecha política chilena, amigas en la vida real y actuales compañeras de trabajo, porque de cara a la segunda vuelta, el comando de José Antonio Kast hizo una jugada maestra. Sumar a la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, y a la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, dentro de sus filas. Lo conozco a José Antonio hace unos 20 años, yo diría, 2 décadas. Y tengo diferencias con él, pero sí siempre he creído que es un hombre bueno, honesto, sencillo. Tenemos cosas que nos convergen con el candidato y por eso yo estoy acá y por eso estoy en este punto haciéndome cargo de este tema, porque sabemos que tenemos las mismas miradas de visión de país. Una es economista y la otra médico pediatra. Ambas figuras públicas que en el último tiempo han crecido en popularidad. Matei tanto por su trabajo en la municipalidad como por sus particulares comentarios y acciones. ¿Usted quiere que la prensa no se... Mire, se va corriendo? Se fue corriendo, ¿ah? Me sacó distancia la alcaldesa. Pero ahí... Y Daza, al convertirse en una de las mujeres más fuertes en la batalla contra el COVID. Un hecho que el comando de José Antonio Kast sabe muy bien y, claro, busca potenciar. Yo me sumé a esta campaña, ¿cierto? Obviamente vengo de un gobierno donde se implementó el paso a paso y me sumaron porque la importancia de continuar y fortalecer particularmente las estrategias de salud pública. Sin embargo, esta no es la primera vez que trabajan juntas, porque más allá de compartir el gusto por el pelo corto y las blusas de colores, las dos comparten el cariño por el servicio público, un punto que las reunió en 2013, cuando Paula se convirtió en la gestora del programa de salud de la en ese entonces candidata presidencial de la Alianza. Dos mujeres importantes que buscan sumar votos. Una corre como el viento y la otra sabe salir jugando, pero solo una duda queda. ¿Serán ellas potenciales ministras de un gobierno de José Antonio Kast? Esperamos que esa pregunta la responda la ex subsecretaria Paula Daza. Bueno, le dejaron plantear una pregunta, doctora. ¿La quiere responder o no? Yo en realidad quería que ella fuera candidata presidencial, no ministra. Y lo he dicho en varias partes. Y se lo dije además a todos los dirigentes políticos. Yo creo que la Paula da para cualquier cosa. No, Perdona, Paula. Gracias. Yo en este minuto estoy en esto. Creo que tenemos un gran desafío por delante para las próximas 2 semanas. Y el trabajo es convencer a la gente que la mejor candidatura es la de José Antonio Kast, porque la verdad que tenemos un programa de gobierno que va a permitir mejorar la vida, la calidad de las personas y sobre todo, en lo que me corresponde a mí, garantizar el manejo de la pandemia que ha sido tan duro para tanta gente. Evelyn, usted dijo que se sumaba a la candidatura de José Antonio Kast sin condiciones, pero que tenía profundas, no sé si profundas, pero que tenía diferencias con él. ¿Cuáles son las diferencias que tiene con el candidato? A ver, yo diría que lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, ahora para esta segunda vuelta, y probablemente con ambas candidaturas, ¿no?, es que se han abierto, porque esas candidaturas vienen más del borde, ¿no?, y han ido sumando miradas que son más, probablemente en la derecha, más liberales. Paula y yo somos claramente más liberales, también Marcela Sabat, en temas de mujer, en temas de diversidad, en temas... En fin, ahí hay un tema liberal. Sin embargo, lo que sucede es que lo que comparto con él es muy fuerte, que es
básicamente una sociedad libre, una sociedad donde uno pueda emprender lo que quiera, donde uno pueda educar a sus hijos como quiera y donde quiera. Una sociedad, ¿no es cierto?, donde yo pueda poner mi dinero mío de la AFP donde yo quiera y no que me la tomen y hagan con ello lo que quieran y después me quiten efectivamente. Entonces hay un tema de sociedad libre. O sea, usted dice que es libertad versus totalitarismo, o sea, lo pondría desde ese lugar. ¿Sabe? Yo estoy tratando, de verdad, José Antonio, de desdramatizar también un poco lo que va a pasar en Chile. Yo creo que nosotros le debemos eso a los chilenos. No podemos hablar como si estuviéramos siempre en Twitter, ¿no es cierto?, de los extremos, etcétera. Entonces, yo no creo de verdad que Boric sea una persona totalitaria, para nada. No me da tanta tranquilidad la gente que lo rodea, ¿no es cierto? Pero sí, claramente, en lo que él ha señalado, hay visiones totalmente distintas. Cuando yo estoy en terreno, la mayoría de la gente me dice, mire, el dinero de la AFP es el ahorro más grande que yo tengo. Es el único ahorro, probablemente. Entonces, obviamente no quieren que se lo pongan en un fondo común y después lo repartan a otros, ¿no? Entonces, hay diferencias. Yo no quiero ponerlo como libertad o totalitarismo porque me parece que es injusto hacia Chile y yo creo que los políticos tenemos que empezar a poner paños fríos, tenemos que ser responsables. Pero claramente está rodeado con personas del Partido Comunista, lo que uno ve en general cuando está ese partido en el poder a mí no me agrada, así que claramente tenemos diferencias. Ahora usted dice que finalmente la candidatura de José Antonio Kast propone libertad en todos los sentidos. Sin embargo, hoy día en términos previsionales nosotros no tenemos la libertad de elegir dónde poner nuestros fondos, tenemos que ponernos en la AFP y lo cierto es que las AFP están súper desprestigiadas y que este sistema entrega una muy mala pensión al grueso de la población. Sin embargo, la propuesta de José Antonio Kast es mantener un poquito el statu quo en términos previsionales. ¿Usted está de acuerdo con eso? Porque las AFP se mantienen intactas en Me pasa que yo no soy la vocera en materia de AFP. Yo me he sumado en realidad y no he conversado con los equipos de ellos. Yo tengo la impresión que hay que tener una alternativa, así como el Banco Estado, una AFP estatal de todos modos, no le veo ningún problema. Siempre le digo. ¿Usted sumaría actores? ¿Cómo? ¿Usted sumaría actores a las AFP? Claro, pero sí, absolutamente. Pero lo que sí quiero señalar es que tenemos que premiar, tenemos que ayudar a las personas que no pueden hacer cotizaciones. Obviamente que hay que ayudarlos. Pero también tenemos que premiar a los que hacen el esfuerzo de cotizar. Hay personas que han cotizado 30 años, pero sobre un salario muy bajito y a mí no me parece que tengan exactamente la misma pensión que una persona que nunca hizo el esfuerzo. Entonces ahí hay que ir mirando cómo, y eso va a requerir dinero, harto dinero. Las pensiones son siempre lo que termina de alguna manera afectando enormemente la economía, sobre todo de los países que van envejeciendo, y Chile está envejeciendo. De todas maneras, Roberto y Paulina están también con nosotros para abordar varios temas con la doctora Daza. Yo quería preguntarle a la doctora Paula Daza, porque en la política las imágenes también a veces dicen mucho. Yo hubo una imagen que fue muy comentada cuando usted estaba en Cerro Castillo, anuncia esto de que se va a plegar a la campaña de José Antonio Kast, se da vuelta y los ministros en ese momento la abrazan, como que la contienen, le hacen un cariño. Ahí justo lo estamos viendo. Mire ahí. Y daba la impresión de una deuda, de una persona que se le había muerto un familiar, alguien que había sufrido una pena. No era una imagen que a mí al menos me llamó mucho la atención y le llamó la atención a mucha gente. ¿Qué señal se está dando ahí con eso? Usted ahí incluso se apapacha ahí con uno de los ministros, qué sé yo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué ese momento da una sensación de que quizás esa decisión no es una decisión que usted tomó totalmente, quizás hay cosas políticas, pero da la impresión de que ahí le están dando el pésame? Entonces no se entiende. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, la verdad que primero que nada decir que esta decisión la tomé yo. Obviamente fue una decisión reflexiva. ¿En qué sentido?
Yo pasé los últimos 3 años, 10 meses en el Ministerio de Salud, en un periodo que ha sido tremendamente difícil para toda la población en Chile, a cargo de una de las pandemias más grandes de los últimos 100 años. Por lo tanto, el contexto del punto de vista profesional, humano, que nos tocó trabajar fue muy importante. Y los contextos difíciles, probablemente ustedes lo saben, crean mucho más unión que probablemente que los contextos más estables. O sea, cuando uno está trabajando en un contexto difícil, duro, todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, crea alianzas, crea complicidad, crea relaciones humanas, porque finalmente crea muy, muy buenas relaciones humanas. Y en ese contexto, obviamente, viendo cuál era la situación de nuestro país, del punto de vista sanitario, para mí me invitaron a participar en esta campaña y haciendo un análisis profundo para mí era muy importante y es muy importante que no hubo ningún experimento desde el punto de vista de las medidas sanitarias, asegurar y garantizar que las medidas, que las vacunas las vamos a tener, que se garantice que las vacunas las vamos a tener. Y haciendo ese análisis para mí era muy importante dar este paso una vez que me invitaron. Y obviamente sintiendo que era una situación difícil dejar principalmente el contexto humano. Nosotros tenemos una relación muy cercana con el ministro, con los subsecretarios. Hemos estado reunidos todos los días desde a las 8 de la mañana. Por lo tanto, obviamente, humanamente hay un contexto de dificultad, pero obviamente considerando cuál era la mejor situación para el país, para las personas, es que yo estuviera en este lado. Porque de aquí hoy día puedo aportar mucho más que en el ministerio, que obviamente están tomando todas las medidas. Usted había pedido permiso sin goce de sueldo, perdona Roberto, fue muy criticada, por lo tanto tuvo que renunciar. Hoy día en la mañana el ministro París dijo que habían sido muy injustos con usted, porque eso se había permitido en otros lados y sin embargo a usted no se le había permitido. ¿Usted considera lo mismo? Bueno, lo que yo hice cuando me invitaron a participar en esta campaña, mi espíritu era en ese momento volver a entregar, ¿cierto?, todo el manejo complejo de la pandemia a las futuras autoridades. Y en ese contexto, resguardando todas las medidas absolutamente legal, administrativamente, pedir un permiso sin sueldo, porque la normativa dice que yo no puedo usar recursos públicos, ¿no es cierto?, y no puedo ocupar el horario. Entonces, en vez de estar trabajando a las 7 de la tarde, los fines de semana, me pareció mucho más lógico hacerlo durante el periodo fuera. Vimos que hubo un contexto político, ¿cierto?, turbio, y yo dije, no quiero producir ninguna situación de complejidad y que sigue, me pareció muy importante renunciar para enfocarme a lo que yo sé hacer y es dar a conocer y fortalecer, obviamente, la comunicación de la importancia de mantener un montón de medidas públicas. Yo no hablo de injusto, esto es parte de las medidas que se toman y yo hoy día estoy acá, feliz de estar acá y trabajando muy, muy full estas 2 semanas, ¿cierto?, junto a la Evelyn para poder dar a conocer lo que nosotros sabemos hacer y de alguna manera crear la confianza en las personas que la mejor opción para nosotros es la de José Antonio Kast y por eso hoy día estamos acá. Estimadas... Ahora, quiero agregar que vamos a trabajar mucho, pero también nos vamos a reír harto. Estimadas la verdad invitadas. es que yo a la Paula le tengo un cariño, una admiración enorme, pero al mismo tiempo nos reímos. Y yo creo que eso también es bueno, porque eso de alguna manera se comunica. Tenemos muchas complicidades, hemos pasado muchas cosas juntas. Y yo envidio el carácter que ella tiene y lo tranquila y lo controlada que es. La verdad ella que, nunca la hubiera salido La diferencia tuya. Sí, yo les quiero contar una vez. Nunca hubiera salido corriendo la Paula. No, yo les quiero contar. Una vez estábamos haciendo una pauta y empezaron a hacer preguntas muy difíciles, muy difíciles. Entonces me dijo, ¿cómo te contienes? ¿Cómo te contienes? Yo le dije, bueno, lo que pasa es que yo prefiero hacer cosas en el día, no en la noche, porque en la noche yo estoy más irritable. La Eli me dice, no, yo estoy irritable todo el día. Paulina. Oiga, estimada invitada, la verdad que para mí, yo quiero hablar de seguridad, pero antes yo no puedo evitarlo. Uno, decir que ver mujeres adultas en política se agradece. En televisión yo creo que soy lo más viejo que va quedando, es que no es broma. Entonces es súper importante el rol de las mujeres. Tú eres una Lola, Paulina. Y por eso si bien quiero hablar de seguridad, me llama tanto la atención que el tema económico, que el tema de seguridad sea importante, yo lo sé, pero no parar los carros,
a un programa, a un candidato que ha puesto en riesgo el Ministerio de la Mujer, que ayer, de alguna manera, no le dijo nada a Franco Parisi, pese a que durante 10 años no ha pagado lo que debe pagar en pensiones. Ustedes que han luchado por tener un espacio, es como cuando uno pierde algo de valor. Entonces, siento que aquí están faltándoles de alguna manera a las mujeres en no ser más claras, más concretas, más duras incluso. A ver, en primer lugar, porque hoy día, ¿no es cierto?, no está acá Marcela Sabat, que también se va a unir. En este momento ella está recibiendo un premio en Uruguay, creo que es, un premio internacional por su lucha a favor de las mujeres. Sí. De tal manera que y la Paula y yo hemos sido súper claras en ese sentido. Y hemos conversado bien con José Antonio, y él tiene súper claro que el tema, las mujeres son la base de la familia, de la vida en Chile en realidad. Él creía que podía hacerlo desde cada uno de los ministerios, pero tenga clarísimo que no va a haber gobierno que trabaje más en favor de las mujeres que sé que José Antonio llega a la Moneda. ¿Pero qué lo asegura? Porque él tiene clarísimo que las mujeres son las que sacan a las familias adelante, muchas veces abandonadas, muchas veces sin poder, por ejemplo, cobrar la pensión alimenticia. Él ha señalado claramente que si el Estado puede cobrar impuestos, también puede cobrar la pensión alimenticia y evitar este peregrinaje inaceptable que tienen que hacer las mujeres de estar tratando de ver dónde está el padre de sus hijos que se esconden por todos lados. Ayer en el programa Bad Boys, en el fondo lo que dijo el candidato, que a mí me sorprendió, porque por último yo puedo entender que él tenga una visión conservadora, pero que me diga ya, voy a tener a, no sé, a la Evelyn Matei aquí de resistencia para no ceder frente a mi mirada de mundo. Pero ayer dijo, bueno, le dijo a Parisi, tendrá que venir un tribunal a condenarlo y vas a tener que responder si el tribunal te condena cuando hace 10 años que no paga la pensión. Es como no entender la base de lo que sufren el 80% de las chilenas, entonces tan lejos de la realidad. A ver, en primer lugar, ustedes saben que yo he tenido diferencias importantes con Parisi. Segundo, él tuvo una votación increíble. ¿Y por qué? Porque se hizo cargo de temas que de verdad son importantes y nadie más lo hizo. 3, él no es el dueño de la gente que votó por él. O sea, esto de creer que si él hace así, la gente va a votar así, y si él hace así, la gente va a votar así, eso no existe. No existe. Porque de otra manera, la expresidenta Bachelet, después de su primer gobierno, cuando tenía un 80% de popularidad, podría haber sacado a quien quisiera. Entonces vamos despejando mitos. Él no es dueño de los votos de la gente que votó por él. Y tercero, él sí, junto con otra gente, tiene un, ¿cómo se llama? Un live que tiene harta audiencia. Y cuando usted es candidato, va a todos los lives que lo invitan y a todos los programas que lo invitan. Y eso no significa avalar la situación o las posturas o los errores o los aciertos de la gente que lo invitó. Entonces, cuando uno está en el fondo buscando dar a conocer su programa y lo invitan en un lugar donde hay harta audiencia, usted va. Eso no significa avalar. Eso no es tema. Y Paula, con respecto a la mujer en el proyecto de José Antonio Kast, hasta lo que aquí manejamos que parece al debe. Bueno, con respecto a la mujer, ustedes saben que nosotros nos integramos esta semana. Para mí uno de los temas fundamentales es el rol de la mujer que ha tenido en la pandemia. Yo he recorrido en este último año de Arica a Magallanes y les puedo dar la certeza que la mujer ha sido el pilar fundamental de manejo de esta pandemia. Las mamás, las abuelas, las hijas, quienes han sostenido, las profesoras, o sea, el rol de la mujer en Chile, más allá, en el trabajo, la verdad que es increíble. Yo creo que la pandemia ha hecho visible eso, no solamente la mujer mamá, la mujer trabajadora que no tiene hijos,
ya que tiene que ir a trabajar o que ha tenido que dejar cosas de lado, que ha tenido que hacerse cargo de sus cosas. Por lo tanto, cuando yo conversé con él, primero que nada yo he seguido su trayectoria política. Segundo, me llamó la atención, profundamente la atención, cuando él salió en primera vuelta y él se sacó el pin, ¿no es cierto? Y dijo, yo ya no soy el candidato, no soy representante del Partido Republicano, soy el candidato de una mayor cantidad, probablemente una centro-derecha más ampliada, y eso ya es un gesto que me pareció positivo. En función de eso, ustedes saben que yo no vengo del mundo cultural de José Antonio. Yo vengo de una familia mucho más liberal. Mi familia no es católica, mi papá era masón, mi mamá también es agnóstica. Conocen a mi hermano, que es una persona pública, lo ha dicho. Y yo también, yo soy una mujer que estoy divorciada, o sea, no vengo de ese mundo. Pero sí, antes de entrar a decir, una de las cosas que yo siempre participo por distintos motivos, siempre, y quizás porque vivió afuera, ¿cierto? Siempre me ha tocado compartir con personas muy distintas a mí. Yo, por ejemplo, en el colegio, mi papá era masón, yo en Venezuela fui a un colegio del Opus Dei. ¿Y por qué? Porque es un gran colegio, o sea, esa era la apertura que tenía mi familia y así me criaron, sin prejuicios. Y en ese contexto Entonces, usted tiene una diferencia profunda con el candidato. Porque no profunda. Es que lo que pasa es que yo, en ciertas cosas, obviamente, en ciertas cosas. ¿Y por qué doy toda esta cosa? Cuando me junté con él, yo tenía esa abertura y conversé con él claramente todos estos temas. A calzón quitado, como se dice. A calzón Tal quitado. cual, O sea, yo estaba en una posición, por decir, cómoda, ¿cierto?, en el Ministerio de Salud. Y por supuesto que avanzar a este nuevo rol, que para mí, que creo que era importante, creo que es tremendamente importante lo que va a pasar. Pero en temas valóricos, ¿quién le garantizó eso? En el tema valórico, ¿Quién? desde el punto de vista, primero, por ejemplo, en salud pública, temas contexto, el tema, hay temas de salud pública que pueden verse, entre comillas, de salud pública que son, entre comillas, valóricos, el manejo del VIH, la prevención. Por eso que salimos, perdón, el primer día juntas a repartir condones. Sí, me acuerdo. Que fuera clarísimo que aquí efectivamente iba a haber una actitud súper yo liberal. creo que... Ahí estamos viendo la imagen de cuando salen a repartir. Sí, no, pero un poco por eso. Y yo hablé de todos estos temas y fueron clarísimos. Y él me dijo, fuimos con una apertura de mente que me llamó la atención, obviamente que me llamó la atención, de ir avanzando particularmente en los temas de mujer. Yo ayer... el día de la Teletón, el sábado. El viernes sábado, sí. Mientras esperaba para salir al aire en Ñuñoa, me dediqué a leer una entrevista que dio quien sería la primera dama, si es que gana José Antonio Kast, la señora Adriasola, al diario El Mercurio el año 2017. No sé si la podemos buscar para que no quedar, digamos, sin apoyo. Donde ella describe la relación de pareja que ellos tienen desde que se conocen en la universidad, porque entiendo que ella es abogado, y describe algunos pasajes de la primera etapa del matrimonio, cuando llegan los hijos, en fin. Y uno cuando termina de leer la entrevista, esto no fue hace 25 años atrás, ¿ok? Fue el año 2017, se queda con una sensación muy extraña y creo que yo hice un análisis respecto de lo alejado que está la descripción muy legítima que se hace de ese matrimonio respecto a lo que ustedes representan, digamos. Sobre todo usted, que la conozco más, la alcaldesa Matei, y la evolución que ella ha tenido como figura pública. Entonces, yo entiendo que la necesidad tiene cara de hereje, como dicen, pero a veces uno piensa si la derecha está detrás de esta candidatura solamente pegoteada con el anticomunismo o hay una convicción real. Cuando uno analiza solamente los hechos, ¿no?, de un candidato que tiene cercanía con Krasnov, que cree que el matrimonio igualitario es negativo, que en un principio habló de terminar con el Ministerio de la Mujer y fundirlo y crear un Ministerio de la Familia. Y cuando uno hace una lectura de lo que ustedes han hecho, cuando la alcaldesa iza la bandera LGBTIQ+ en el municipio, tiene políticas de integración, la doctora Daza con una mirada sinóptica de lo que significa la salud como un derecho universal. Entonces uno dice, ¿qué los une acá? O sea, pareciera que lo que pegotea a la derecha en torno al señor Kast es más bien el miedo al comunismo que una convicción profunda de que va a ser un buen gobierno. No, ¿sabe qué? Yo a José Antonio le pasaría la administración de mis bienes.
le pasaría el bastón de mando en cualquier cosa. Él es una persona profundamente buena, inteligente, grato, sabe escuchar y aunque él tenga una posición, sabe respetar. Nunca, jamás lo he visto haciendo una pataleta o tirando algo o enojándose porque perdió una elección. Es una persona que entiende que en algunos casos sus posiciones son de él, familiar, las dice sin tapujos, lo cual también me parece bien, porque hay muchos otros, ¿no es cierto?, que esconden lo que de verdad piensan y lo que son por miedo. No, él lo dice además en forma amable. Lo han criticado y lo han atacado de una manera brutal, nunca ha perdido la calma. Entonces me pasa que lo que viene va a ser profundamente difícil para Chile. Y yo creo en él como ser humano, en el carácter que tiene, como para poder guiar. Por lo tanto, sí, hay diferencia en algunas cosas, pero yo de verdad lo respeto a tal punto que hace muchos años atrás, cuando teníamos estas mismas diferencias, y él quiso ser presidente de la UDI, yo acepté ser candidata a vicepresidenta de él. En su misma mesa. En la misma mesa. ¿Por qué? Porque de verdad sentía que él nos iba a llevar a una cosa fuera del amiguismo, fuera de la corrupción, fuera, ¿no es cierto?, de todas esas malas prácticas que hay en la política. Y ahora sería... Así que yo de verdad en él creo profundamente. Oiga, ¿y ahora se imagina como ministra del Interior, por ejemplo, si saliera el candidato Kast? A ver, a mí me gustaría quedarme en la municipalidad, ya, claramente. Pero si se lo ofrecieran, interesante, un tema de seguridad. No sería la primera vez. Ay, mire, ¿sabe qué más? Yo no especulo. Ya. Estamos preocupados acá estamos preocupados de ganar una elección, estamos preocupados de clarificar cuáles son las cosas en las que creemos, en las que no creemos, estamos preocupados de que José Antonio efectivamente gane y que la gente lo vea, no a través de una caricatura, sino como realmente es. Él es una persona de verdad impresionante. Y yo creo que el tremendo aumento que tuvo fue cuando la gente lo vio en el primer debate y tenían, ¿no es cierto?, una idea como terrible de que aquí viene el monstruo, aquí viene el ogro que se come las guaguas, etcétera. Y cuando lo vieron, una persona grata, amable, sonriente, que sabe escuchar, que contesta sin airearse, sin enojarse, etcétera, yo creo que la gente dijo, ¿pero cómo? ¿Este no era el monstruo? No parece. A propósito de eso, alcaldesa, le quería hacer esta pregunta a usted, doctora. Hay personas que tienen miedo frente a una eventual presidencia de José Antonio Kast. Me refiero a minorías sexuales, minorías de otros tipos, en que sienten que independiente de que la postura, porque se lo hemos preguntado esto directamente al candidato, él ha dicho yo no voy a discriminar a nadie. Independiente de lo que él ha dicho, hay personas que sienten que se va a generar un ambiente en el país pro discriminación de grupos minoritarios. ¿Qué le diría usted a esos grupos? A ver, yo creo que es muy importante y primero que nada que nos ha pasado en Chile de repente tratar de encapsular a las personas con ciertas, porque piensan de una manera, o porque son de una manera, o porque se visten de una manera, y tenemos que tratar de abrirnos y entender y comunicar. Y yo creo que se ha tratado de caricaturizar a José Antonio. Él tiene legítimas pensamientos, ¿cierto?, valóricos, y que probablemente muchas personas comparten, muchas no, pero cuando uno tiene un proyecto país, y el proyecto país, a mí lo que me llamó la atención fue su flexibilidad en de verdad querer lo mejor para las personas en Chile. ¿En qué sentido? Primero que nada, en el rol de la mujer, apoyar a las mujeres en Chile, porque las mujeres obviamente han sido, de alguna manera, en este periodo, han llevado una carga importante desde el punto de vista laboral, del punto de vista de los sueldos, del punto de vista del trabajo. Por otro lado, y en ese sentido también a mí me parece muy importante que él nos ha garantizado, ¿sí?, que va a tener una política pública que va a permitir la integración de todos, los que pensamos distintos, los que somos distintos. Y en ese contexto yo le doy la confianza porque él, como dice la alcaldesa, es una muy buena persona que quiere hacer un mejor país para todos los que viven en Chile, los más vulnerables.
Todavía no se va a lanzar, el programa se va a lanzar mañana, pero es tremendamente fortalecido en el rol social, en apoyar sobre todo a los más vulnerables en todos los aspectos, no solamente económicos, sino que también en salud mental. Por lo tanto, yo creo que es importante poder dar a conocer a las personas cuál es el proyecto país que queremos para los próximos 4 años. ¿No cree, doctora? No sé, estoy poniéndolo en el marco del análisis, ¿ah? A ver, la derecha hizo un viaje desde el 90 en adelante por el desierto en una primera etapa, tratando de sacarse, digamos, el peso que significó la dictadura con desapariciones, fusilamientos, en fin, a medida que avanzaba la década y a través de los gobiernos de la concertación, la derecha logró de alguna u otra manera, y por eso Piñera llega al poder en el 2010, ¿no? Mostrando una derecha democrática y el presidente habla de los cómplices pasivos, hay un reconocimiento, ahí su padre tuvo un rol importante, ¿no? Empuja a Pinochet a reconocer el resultado del plebiscito que en una primera etapa el general Pinochet no quería reconocer. Entonces se hizo un trabajo de una derecha que nosotros lo decíamos aquí, una derecha muy social, y que logró a través de la UDI penetrar en las bases sociales y disputarle a la izquierda lo que era muy monopolio de ella, ¿no? ¿Ustedes no consideran dentro de esto que volver a apoyar a un candidato que es abiertamente pinochetista, aunque se haya sacado la frase me tomo un tecito con Pinochet, que entiendo estaba dentro de una entrevista, que se le hace la tercera, que se saca? Un candidato que cuestiona de alguna manera las prisiones por violaciones de derechos humanos, que le ve el lado sexy a la dictadura. O sea, todo eso que la derecha quiso dejar atrás, quiso demostrar que era una derecha absolutamente democrática, desapegada de la figura del general Pinochet. Porque, a ver, aquí maquillajes más, maquillajes menos, Kast es quien es, y sabemos cómo nace y desde dónde nace, dándole voz a un grupo de personas, 8, 7, 6 puntos, no tengo idea, que efectivamente reconocían en el general Pinochet un líder. Hoy día puede ser que no sea así, pero de ahí, esa es la génesis de la candidatura. Entonces, cuesta entender que ahora la derecha deba volver a eso o empujar a Kast a una suerte como de centro. Ahí debe haber una tensión natural. No, en ¿No? absoluto. Estamos mirando hacia el futuro. ¿Sabe qué más? Seguir hablando de hace 50 años atrás ya es como mucho, ¿no? Hace 50 años atrás el mundo era distinto, ¿no? Había una guerra fría, no sabíamos... En fin, era otro contexto. Hoy día... lo que tenemos que preocuparnos son los problemas que vienen ahora. Y hay muchos problemas que vienen. A mí me pasa que seguir mirando hacia el pasado... O sea, yo miro mucho lo que pasa en Alemania, ¿no? Y en Alemania tuvieron una guerra mundial donde murieron no sé cuántos millones de personas. Y obviamente Alemania invadió Francia y fue Y han trabajado juntos los alemanes y los franceses, que da gusto, y han sacado adelante a sus países de esa manera. Entonces, la verdad es que cuando uno se queda pegado en el pasado, no va a resolver ninguno de los problemas que vienen en el futuro. 50 años ya. No, pero es que en Alemania efectivamente hay una suerte, después de los juicios de Nuremberg, hay una suerte como de consenso. O sea, el propio Rojo Edwards nos dice aquí la semana pasada que están considerando en no participar del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces uno dice, no es tan antiguo. Pero no están hablando por eso, sino que lo que están diciendo es qué hace Cuba y qué hace Venezuela ahí, ¿no es cierto? Porque es curioso. Y también uno también podría decir, uno también podría decir, ¿no es cierto?, que el Partido Comunista que está apoyando a Boric dijo que en Nicaragua estaba todo perfecto. Y uno también lo dice, se lo preguntamos aquí mismo al candidato. Por eso que creo que de verdad lo que nosotros nos tenemos que esforzar, y yo quiero señalar de verdad, acá tenemos que hacer una labor de diálogo. Nosotros tenemos que entender que Chile está frente a una encrucijada muy grave. Los ahorros que teníamos se han ido acabando. Las personas han estado recibiendo el IFE, pero se está acabando el dinero para el IFE. ¿Alcaldesa? Y por lo tanto, lo que yo quiero señalar es, acá tenemos que empezar a conversar entre todos, tenemos que hacer políticas públicas, así como nosotros nos podemos poner de acuerdo todos los partidos en, por ejemplo, toda la política de relaciones exteriores, también nos tenemos que preocupar de en cómo vamos, por ejemplo, a mejorar la calidad de la educación. Sí. De tal manera que un niño que nace en un hogar
no privilegiado tenga la misma calidad o por lo menos Alcaldesa mucho Matei, mejor calidad de educación. Entonces, sí, es que quería tomar una de las cosas que usted ha planteado ahí, porque va a ser uno de los debates que se va a venir. Efectivamente, el IFE universal, tal como lo conocimos, con toda la magnitud, el último mes que se pagó llegó a 16,7 millones de personas, se terminó. Viene ahora solo la extensión del IFE laboral. Hay algunos parlamentarios que quieren que el IFE universal se mantenga hasta marzo, que se involucra una cantidad de plata enorme. Y también está el tema de los retiros. Los parlamentarios ahora quieren seguir, los parlamentarios de oposición, con un quinto proyecto para un cuarto retiro, insistir en un cuarto retiro. Usted fue una de las personas, usted economista además, que planteó en su momento, cuando estábamos en los debates del primer y segundo retiro, lo malo que podría pasar con los retiros. Yo siento que ahí usted dio harto en los temas que finalmente ocurrieron, pero ocupó una frase que fue un poco desafortunada, que era de que se iba a incendiar Chile, que se iba y después se lo enrostraron harto. Usted después dijo, sí, la verdad es que me equivoqué. ¿Qué pasa ahora en el Chile de ahora? En este Chile que se está reactivando, pero que todavía tiene gente, 600.000 personas sin pega. ¿Cuál es la solución para este intermedio? Porque la gente aquí está viviendo algunas situaciones complicadas, otros no. ¿Qué pasa en este intermedio entre final de Piñera y el comienzo del nuevo gobierno para esta ayuda económica y para los retiros del 10%? Lo primero que quiero señalar es que efectivamente vamos a tener que trabajar muchísimo para salir de esta situación. Los ahorros se están terminando. Naturalmente que a todos nos gustaría seguir con el IFE y con muchas ayudas, 5, 10 años, todo lo que sea necesario. Cuando usted no lo puede pagar, hay un problema grave, ¿no? Usted ha visto que en otros países latinoamericanos las ayudas fueron, pero una fracción, una pequeña fracción de lo que Chile pudo dar. ¿Por qué? Porque Chile tenía ahorros y esos países no. Bueno, ahora a nosotros ya prácticamente se nos acabaron los ahorros también. Y eso significa que va a haber que trabajar con mucha seriedad en cómo logramos volver a crecer, volver a tener inversiones, volver a crear empleo, porque créanme que desgraciadamente nada me gustaría más que poder seguir ayudando, obviamente, ¿Y si no hay pero ahorro, eso ya no es posible. Si no hay ahorro, la opción de retiros nuevos. Ah, no, claro. Y eso también se va a acabar, ¿no? ¿Cuánto más le va a quedar? Mucha gente ya no tiene esos ahorros. De hecho, los más pobres ya no lo tienen. Entonces, dígame, ¿eso es una solución de verdad para la gente de más escasos recursos? Mire, la gente en Chile no es tonta. La gente sabe que al final las ayudas pueden venir durante un tiempo, etcétera, pero la gente sabe que al final tiene que trabajar. Y lo que más pide es poder trabajar en un buen trabajo, que haya empleo, y lo que más pide es poder llegar a su casa, que no lo asalten, que no le roben, que su hijo no caiga en la Alcaldesa, droga. pero la Hay un tema... la queja recurrente de la gente, a nosotros Perdón, déjeme hablar un poco de la seguridad ciudadana. Es que vamos a ir a eso, lo vamos a No, abordar. es que la parte de la seguridad ciudadana es parte también del crecimiento y de la economía. ¿Quién va a invertir? Antenoche nos robaron en Providencia a un pequeño empresario todo el capital que tenía, todo, quedó en la ruina. Eso es seguridad ciudadana son justamente también las pymes las que dicen, yo no tengo una deuda, tengo un crédito, si me pasa un cuarto retiro yo podría salvar eso, porque efectivamente ya no hay plata para ayudarme a mí, ayudaron a lo otro y está bien, y nos quejan. Nosotros acá en el mismo canal, mucha gente nos para, nos dice eso, entonces, ¿qué pasa con ellos que quedan como el jamón del sándwich y son gente que necesita esos recursos igual? En el caso de las pymes, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Por ejemplo, si usted tiene un almacén, o usted tiene una pequeña farmacia, es súper difícil competir con el supermercado y es súper difícil competir con la cadena de farmacia, porque a ellos les venden mucho más barato los grandes distribuidores. A mí me gustaría, por ejemplo, que se pasara una ley en que se prohíba que a los grandes se les venda más barato que a los chicos. Porque una de las razones por las cuales los chicos no pueden competir es porque ellos ya parten con costos mucho más altos. A los supermercados le venden, por ejemplo, algo en 1.000, a los pequeños se lo venden en 1.300. Lo mismo, el mismo pan, lo que sea. Y por lo tanto, los pequeños efectivamente en este momento no tienen cómo competir.
Lo que yo he estudiado muchísimo es cómo en países como en Alemania de verdad se preocupan de promover al pequeño empresario, al microempresario. Es algo que estamos haciendo por lo demás en Providencia. Desde que yo llegué ahí tenemos creamos la Dirección de Desarrollo Económico y Local y justamente está enfocado en los micro, en los pequeños, en los medianos. Porque lo que ha pasado en Chile, y eso no es aceptable, que hoy día usted tiene 2 o 3 cadenas de supermercados, 2 o 3 cadenas de farmacia, 2 o 3 cadenas de retail, de gas, etcétera. Y eso significa que cuando usted es pequeño no puede competir. Entonces, efectivamente, tenemos. O sea, si nosotros queremos una sociedad más justa, más equitativa, y yo obviamente la quiero, tenemos que enfrentar eso. Pero cuando al pequeño farmacéutico le venden un remedio mucho más caro que a la gran cadena, bueno, Alcaldesa, ¿cómo quieren que sobrevivan, no? tenemos que hacer un corte, pero a la vuelta les propongo que hablemos del plan económico de José Antonio. Ha sido un plan criticado, se ha dicho que es poco realista. Tenemos un economista acá, miembro de su campaña, así que vamos a preguntarle a la vuelta de la pausa acerca del plan económico. Vamos y volvemos.
El cuidado de los hijos es lo más importante, sobre todo cuando son chiquititos. Por eso les quiero recomendar la nueva línea para bebés de Totus, que es totalmente ecológica. Es que realmente se pasó, porque contiene ingredientes de origen natural y cultivo orgánico en todas sus variedades, como crema para cuerpo y rostro, baño líquido para cabello y cuerpo, crema protectora y sus prácticas toallitas húmedas eco. Yo probé y me quedé con productos Totus. Entre Totus podemos hacerlo todo. Inicia con fuerza cada mañana con el mejor, el nuevo Ensure Advance líquido con su nuevo sabor que es delicioso, sabor café. Contiene HMB, contiene proteínas, vitaminas y minerales y todo eso ayuda a mantener tu masa muscular que se pierde gradualmente a partir de los 40 años. Ensure Advance es nutrición completa y balanceada que apoya la recuperación de tu fuerza, tu movilidad y tu vitalidad. Ahora que cuidas más de ti, ¿por qué parar? Consulta con tu médico. Bien, estamos conversando con las dos mujeres fuertes, o de las más fuertes, de la candidatura de José Antonio Kast, la alcaldesa Matei y la doctora Daza. Quedaron preguntas de seguridad, Paulina, sí, pendientes, había ¿no? una pregunta y luego una batería de dudas que nos quedan por acá atrás. A ver, Evelyn Matei, tú decías que no quieres volver al pasado en el tema de seguridad, de volver a la época de Pinochet, etcétera. Pero hay muchas personas que hoy día sienten que no es emular a la Alemania actual, pensar en que en seguridad se está planteando la idea, por ejemplo, de en ciertas situaciones poder encarcelar a gente sin avisar, interceptar comunicaciones, militarizar ciertas zonas con respecto a narcotráfico. Parecen fórmulas del pasado. Yo no me imagino en Alemania aplicando ese tipo de fórmulas. En primer lugar, si uno quiere enfrentar la delincuencia, uno tiene que preocuparse de la niñez. Y tenemos que ir a las poblaciones, porque efectivamente lo que está sucediendo es que a muchos niños los meten en el tema de la droga. Soldado. Muchas veces por pertenecer a algo los meten como casi como de soldados, les llaman soldados, no es que de la droga, y así se van iniciando en el tema, ¿no es cierto?, de la delincuencia. Mientras nosotros no nos tomemos muy en serio el tema de la niñez, y sobre todo el tema de la niñez en poblaciones. Yo he ido, ¿no es cierto?, a muchos de los departamentos, a muchas de las comunas, he estado ahí, y efectivamente el niño crece escuchando balazos y crece escuchando el tema de los fuegos artificiales y crece con ese ambiente, ¿no es cierto?, de poca seguridad. Entonces, ¿crees más en soluciones integrales que esta suerte de políticas que en ambas, dañosas? En ambas. Por ejemplo, obviamente que he estado en contacto con gente del sur y ya el nivel de narcotráfico y de terrorismo y qué sé yo, era inaguantable. Nosotros no podemos tener personas, ¿no es cierto?, que irrumpen en cualquier hora de la noche, que queman vivos a 2 ancianos, que disparan a 5 trabajadores por estar trabajando. No podemos seguir con ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo siento, digamos, que aquí se requiere, por un lado, mucha preocupación social para evitar que sigan formándose de alguna manera delincuentes, y por otro lado, en algunos casos, por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho en Colombia? En Colombia yo he seguido mucho lo que ha hecho un alcalde que en este momento no me acuerdo, pero que fue el alcalde de... Ya me voy a acordar. Y este señor, en el fondo,
limpiaba del narcotráfico un cierto sector de la ciudad e inmediatamente entraba, ¿no es cierto?, a construir centros comunitarios. En Medellín. Y que abrieron exactamente, todas el las alcalde de pasadas Medellín. del transporte urbano, sí. Exactamente. Entonces, esa es la forma de intervenir. Usted necesita la fuerza. Ahora, necesita los carabineros, necesita intervenir y limpiar, pero acto al tiro, usted lo que hace es que fortalece el tejido social. Integral. Ahora que estamos hablando de seguridad, le vuelvo a preguntar. ¿Aceptaría el Ministerio del Interior si saliera el candidato Kast como presidente? Solamente si la Paula fuera la ministra de Salud. Paula, ¿usted aceptaría el Ministerio de Salud? Solamente si Evelyn Matei es la ministra del Interior. Así que nos podríamos las dos. Una dupla invencible acá. Les presento el nuevo gabinete de salida del candidato. Perdón, debo agregar, y además, si la, ¿cómo se llama? La Marcela Sabat es la ministra de la mujer. Porque aquí somos un trío. ¿Se tomarían el gabinete entonces? Sí, 3 mujeres. Yo no puedo dejar de... Ustedes saben que yo siempre digo lo que pienso y me hago cargo. No tengo problema. En eso me parezco a la alcaldesa Matei. Y lo hemos analizado mucho, lo he conversado mucho con varios políticos de derecha, de centro. Yo creo que, bueno, ahora estamos todos preocupados de la campaña, pero una vez que esto pase, salga o no el señor Kast o el señor Boric, uno mirará la historia política y dirá qué error tan grande cometió la derecha de no haber confiado en Evelyn Matei para una candidatura presidencial. El señor Lavín está como pollito en fuga en Madrid. Solamente reapareció un ratito como para darle su apoyo a su candidato, pero no ha dicho nada de las horas extras en la comuna de Las Condes, ni siquiera mandó un video para el señor Sichel. El señor Sichel también hizo un esfuerzo enorme, pero naufragó porque lo empezaron a abandonar por goteo en la mitad del océano. Entonces, como el patito de Banco Estado, empezó como que se desinfló así, pum, y quedó detrás de Franco Parisi. Qué distinto hubiese sido, yo creo, no tengo una bola de cristal, no soy la tía Yoli, pero uno tira ciertas líneas, una opinión muy personal, pueden compartirla o no. Qué distinto para la derecha hubiese sido enfrentar esta elección con una alternativa como la de Evelyn Matei. Yo sé que usted no va a hacer una reflexión al respecto hoy día. Yo te hago una reflexión, pero... yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que, y por eso estoy acá. Yo creo, cuando yo me sumé a esta campaña, y te quiero decir, o sea, creo que muchos confiamos en ella. Yo la conozco hace muchos años, más allá de la cosa profesional, tenemos una amistad, ¿cierto? Entonces, lo que ella es públicamente es como persona. Así que, en el fondo, de apoyar. Yo la llamé el día, y yo te voy a decir, la llamé el lunes, el martes, no me acuerdo, el mismo lunes. Y le dije, yo me voy a sumar a esta campaña porque me parece muy importante aportar desde lo que yo sé hacer en que las medidas de salud pública, particularmente en pandemia, no pueden tirarse por la borda y que la situación sanitaria pueda convertirse en una situación más compleja. Me dijo, ¿qué necesitas? Yo me sumo inmediatamente. Se sumó y me dijo, el 1 de diciembre es el Día del VIH. Yo le voy a decir cómo fue. El 1 de diciembre fue el Día del VIH. Le dijo, hay otra pandemia que es el VIH, que está invisibilizada por producto de esta pandemia. No hablamos de VIH. Y tenemos que hablar de VIH porque así como hay pandemia de coronavirus, hay pandemia de VIH. Y tenemos que dar a conocer, como yo me pongo la mascarilla, ¿no es cierto? Me tengo que cuidar, tengo que usar condones, como me testeo por esto, me tengo que testear por lo otro. Pues, ¿tú me acompañas? Al tiro, me dijo. Envió a su jefe de gabinete a comprar condones, porque teníamos que repartir condones. Práctica. Y ahí estaba. Y aquí estamos los dos. Eso fue, me dijo, yo me sumo. Ese es el compromiso, y es el compromiso que tenemos nosotros. Probablemente hay diferencias en muchos aspectos con muchas otras personas, pero yo creo que aquí lo importante es mirar en el mediano plazo cuál es la candidatura que tiene mayor posibilidad de mejorar la situación de políticas públicas. Bien. Y así como las personas confían en mí, yo les digo, confíen en José Antonio Kast, porque esa es la persona. En la gira, una sola duda, ¿en la gira duermen juntas? No, cada una de su pieza. Porque deben echar la talla igual, no sé, regalar las blusas, seguro que vamos a estar copuchando hasta tarde. Yo creo que igual salen de shopping juntas, porque las blusas van en la misma dirección. En la de ella hoy día es mucho más linda que la mía. Yo creo que, bueno, el resultado de la elección está abierto, cualquiera de los dos puede ganar, pero si José Antonio Kast pierde y uno hace una lectura bien dura del desarrollo de esta campaña, la figura de Evelyn Matei va a ser un factor a considerar, sin duda. Pero mira, José Antonio va a ganar
Y ella va a ser la ministra Bueno. de Salud y yo voy a ser la ministra del Interior. Está ¿Qué muy les bien. parece? Ya, gracias, que estén muy bien, que les vaya muy bien. Muchas Mucha gracias. suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.